Hay personas que a los 20 años ya tienen todo. El título, el trabajo, la claridad, la dirección. Saben exactamente hacia dónde van y el mundo los aplaude por eso. Y hay otras personas que a los 30, a los 40, incluso a los 50, todavía sienten que no han llegado, que algo falla, que el mundo avanza a una velocidad que ellos no pueden o no quieren seguir, que todos tienen un mapa menos ellos. Si eres de los segundos, este video es para ti. Porque hay una verdad sobre las personas que florecen tarde que muy pocos se atreven a decir en voz alta. Una verdad que no encontrarás en los libros de autoayuda rápida ni en los discursos motivacionales de fin de semana. Una verdad que tarda años en comprenderse, pero que cuando finalmente llega, lo cambia todo. Quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar no es motivación barata. No es una lista de pasos para tener éxito en 90 días. Es algo mucho más profundo y mucho más honesto. Es la explicación de por qué algunas almas necesitan más tiempo, y por qué ese tiempo no es un error. Es una arquitectura diferente, una forma distinta de estar vivo. Sé lo que se siente, sé lo que es llegar a una reunión familiar y enfrentarse a las mismas preguntas de siempre. Las preguntas que parecen inocentes pero que cargan una sentencia dentro. ¿Cuándo vas a estabilizarte? ¿Cuándo vas a conseguir algo fijo? ¿Cuándo vas a sentar cabeza? Y tú sonríes. Respondes algo vago. Y por dentro sientes ese peso conocido, esa mezcla de vergüenza y confusión que no sabes muy bien cómo explicar. Sé lo que es ver a personas de tu misma edad construir carreras, familias, certezas, mientras tú sientes que todavía estás buscando la puerta de entrada a tu propia vida. No por falta de inteligencia, no por falta de esfuerzo, sino porque algo dentro de ti se resiste. Algo dentro de ti sabe que los caminos que el mundo te ofrece no son tuyos. Y esa resistencia, aunque no la entiendas todavía, tiene un nombre, tiene una razón, y tiene un destino. La sociedad tiene un mensaje muy claro y lo repite sin parar. Si no lo lograste joven, algo está mal en ti. La velocidad se celebra, la precocidad se premia. El que llega primero es el más inteligente, el más capaz, el más valioso. Y el que llega tarde, aprende a sentir vergüenza en silencio. Aprende a disculparse por su propio ritmo. Aprende a ver su vida como un borrador que nunca termina de convertirse en versión final. Pero existe una verdad completamente distinta. Una verdad incómoda para el mundo acelerado en que vivimos. Y no está aquí para consolarte con palabras bonitas. Está aquí porque es real. Porque está respaldada por décadas de observación del alma humana. Y porque miles de personas que hoy viven con profundidad y propósito, pasaron exactamente por lo que tú estás viviendo ahora. Carl Jung, uno de los pensadores más profundos de la historia de la mente humana, dedicó su vida a estudiar cómo las personas se convierten en quienes realmente son. Y observó algo que muy pocos se atreven a decir en voz alta. Las personas más completas por dentro, las más íntegras, las más auténticas, no alcanzan su plenitud en la juventud. La alcanzan después, mucho después, cuando el mundo ya empezaba a dudar de ellas. Cuando ellas mismas empezaban a dudar de sí mismas. ¿Por qué? Porque su proceso no ocurre afuera, ocurre adentro, en un lugar que no tiene medidas visibles, en un espacio que no produce títulos, ni ingresos, ni reconocimiento social, pero que produce algo infinitamente más valioso, una persona que sabe quién es. Mientras otros construyen hacia arriba, ellos construyen hacia adentro, y eso no se ve, no aparece en el currículum, no genera aplausos en las reuniones familiares, no produce envidia en las redes sociales. Pero cuando finalmente emerge, no se rompe fácilmente, porque está hecho de algo que el éxito rápido raramente produce, profundidad real. Piénsalo así. Un árbol que crece rápido en tierra superficial puede verse impresionante en primavera. Sus ramas se extienden con confianza. Sus hojas brillan. Todo el mundo lo admira. Pero ese árbol no tiene raíces profundas. Y el primero que cae cuando llega la tormenta es ese. El árbol que tardó años en crecer, el que parecía estancado, el que nadie miraba, es el que tiene raíces que nadie puede ver. Raíces que bajan tan profundo que ningún viento puede arrancarlo. Y es el que permanece cuando todo lo demás cae. Tú eres ese árbol. Y tus raíces están creciendo aunque no las veas. Las personas de florecimiento tardío no están retrasadas. No están rotas. No fallaron en algo fundamental. Están siendo construidas desde adentro hacia afuera. Y ese proceso no puede acelerarse sin destruir lo que se está formando. En los primeros años de vida adulta, el alma intenta adaptarse.
Intenta aprender cómo sobrevivir en el mundo, cómo pertenecer, cómo funcionar dentro de las estructuras que ya existen. Para muchos eso fluye con naturalidad. Encuentran un camino, lo siguen, y ese camino se convierte en su identidad. No porque sea el camino verdadero, sino porque el alma no exige más, porque la superficie fue suficiente. Pero hay personas cuyo mundo interior es demasiado complejo para los moldes que el mundo les ofrece. Personas que sienten demasiado, que piensan demasiado, que no pueden simplemente elegir una dirección y apagar la voz interior que pregunta si esa dirección tiene sentido real. Estas personas intentan carreras que los vacían, relaciones que los agotan, identidades que se sienten como disfraces. Y cada vez que ese intento fracasa, creen que el problema son ellos. No lo es. Lo que está ocurriendo en esos momentos de fracaso es algo mucho más profundo y mucho más importante de lo que parece: el rechazo del yo falso. El alma, con una sabiduría que la mente consciente todavía no comprende, se niega a vivir una mentira cómoda. Se niega a aceptar una vida que funciona por fuera pero que muere por dentro. Y ese rechazo duele. Y ese rechazo tarda. Pero no es una señal de incapacidad. Es una señal de integridad. Estas personas son más introspectivas que el promedio. Son más sensibles al significado. Son más resistentes a las recompensas que no tienen sustancia real. Su interior no acepta atajos. No puede. No está diseñado para eso. Y mientras otros aprenden a ganar aprobación con eficiencia, ellos aprenden, sin saberlo, sin que nadie se los enseñe, a distinguir la verdad de la ilusión, a reconocer lo falso antes de que se los trague, a sentir cuando algo no les pertenece aunque todo el mundo diga que deberían quererlo. Esa diferencia les cuesta años de confusión, de comparación, de sentirse fuera de lugar en un mundo que parece tener un manual que a ellos nunca les llegó. Pero también les da algo que el éxito rápido raramente produce, algo que no puede comprarse ni fingirse ni aprenderse en un curso de fin de semana. Les da autoridad interior, la capacidad de saber, desde adentro, que es verdad y que no lo es. Y esa capacidad, cuando finalmente se activa, es irreemplazable. Hay una etapa en la vida de quien florece tarde que se siente como vivir permanentemente en una niebla. Una niebla que no es oscuridad total, sino algo peor. Una luz difusa que ilumina todo por igual sin revelar nada con claridad. Sabes con una precisión dolorosa lo que no quieres. Sabes que caminos se sienten falsos. Sabes que conversaciones te vacían. Sabes que ambientes te asfixian. Pero lo que sí quieres, todavía no aparece. Todavía no tiene forma. Todavía no tiene nombre. Y en un mundo obsesionado con la dirección, con los planes de 5 años, con las metas trimestrales y los tableros de visión, esa ausencia de claridad se vive como fracaso, como evidencia de que algo fundamental está mal, como prueba de que no tienes lo que se necesita para construir una vida de verdad. Pero aquí está la verdad que nadie te dijo. La claridad que llega demasiado pronto casi siempre es prestada. Es la claridad de los padres que proyectan sus sueños sin saberlo. Es la claridad de la cultura que ya decidió que debe querer a alguien de tu edad. Es la claridad de las expectativas ajenas disfrazadas de propósito propio. Las personas de florecimiento tardío no toman prestado, forjan, y forjar tarda más que tomar prestado. Pero lo que se forja, dura más que lo que se presta. Cada rol equivocado que intentaron les enseñó con exactitud que no les pertenece. Cada colapso emocional eliminó una identidad falsa que de otro modo habría tardado décadas en caer. Cada año que pasaron en la confusión añadió una capa de discernimiento que no puede comprarse ni acelerarse ni fingirse. Están siendo pulidos por la experiencia de una manera que los que encontraron su camino rápido simplemente no fueron. Por eso cuando por fin se mueven, no derivan, no tantean, no buscan señales externas de que van por buen camino. Se mueven porque algo interno, algo que tardó años en formarse, les indica con una claridad que no necesita aplausos que este es el camino, que esto les pertenece, que esto es lo que tenían que hacer. Y esa alineación, aunque llegue tarde a los ojos del mundo, llega completa, llega sin fisuras, llega con una solidez que quienes eligieron rápido raramente conocen. Existe una etapa en este proceso que es especialmente difícil y que muy pocos describen con honestidad. Es la etapa del umbral, el momento en que la persona de florecimiento tardío ya no encaja en el mundo antiguo, pero el nuevo todavía no ha aparecido. Los amigos de antes se han alejado o hablan un idioma que ya no resuena. Las conversaciones superficiales se sienten insoportables. Los logros que antes parecían deseables ahora parecen vacíos.
Los caminos que antes se veían como opciones ahora se ven como trampas. Y sin embargo, lo nuevo todavía no tiene forma. Todavía no tiene contornos claros. Todavía no se puede señalar y decir esto es lo que viene. Esta etapa se siente como estar parado entre dos mundos. Ya no eres quien eras. Todavía no eres quien serás. Y esa tierra de nadie es incómoda de una manera que no se puede explicar bien a quien no la ha vivido. Pero esta etapa es también la más fértil de todas. Porque en ese espacio entre identidades, algo fundamental ocurre. La persona deja de buscar afuera la confirmación de quién es. Empieza a buscarla adentro. Empieza a confiar en sus propias percepciones, aunque contradigan la opinión general. Empieza a escuchar una voz interna que antes estaba tapada por el ruido de las expectativas ajenas. Esta es la transición más silenciosa y más poderosa del proceso, el nacimiento de la autoridad interior. Y cambia todo. Porque una vez que una persona deja de preguntar qué debo hacer para ser aceptado y empieza a preguntar qué debo hacer para permanecer entero, su trayectoria se vuelve irreversible. Puede que el mundo tarde en notarlo, pero la dirección ya está fijada, y nada puede cambiarla. Llega un momento en la vida del que florece tarde en que esperar se vuelve imposible. No porque el miedo haya desaparecido. El miedo sigue ahí. Sigue susurrando que es demasiado tarde, que los demás llevan demasiada ventaja, que el tiempo perdido no se recupera. Pero algo más fuerte que el miedo aparece. La certeza de que quedarse quieto significaría traicionar todo lo que se construyó por dentro durante todos esos años de silencio y confusión. Y desde ese lugar, todo cambia. La persona deja de actuar desde la presión y empieza a actuar desde la alineación. Deja de perseguir lo que el mundo celebra y empieza a responder a lo que su interior exige. Deja de disculparse por su ritmo y empieza a confiar en él. Y esa confianza, aunque no llegue de golpe, aunque aparezca poco a poco entre dudas y retrocesos, produce un tipo de movimiento que quienes corren desde el miedo raramente conocen. Su éxito no es ruidoso. No necesita serlo. Es inevitable. Es la consecuencia natural de años de construcción interior. Como el agua que finalmente encuentra su cauce después de acumularse durante mucho tiempo bajo tierra. No anuncia que llega. Simplemente llega. Y cuando llega, nada puede detenerla. No persiguen tendencias. No imitan lo que funciona para otros. No compiten por visibilidad ni por aprobación. Responden a una necesidad interna que tiene más fuerza que cualquier estrategia externa. Y precisamente por eso, su presencia pesa de una manera diferente. Su palabra tiene una gravedad que no se aprende en cursos de comunicación. Su calma en medio de la presión desconcierta a quienes nunca aprendieron a estar cómodos con la incertidumbre. Tienen algo que el éxito temprano raramente produce y que el mundo moderno raramente valora hasta que lo encuentra. Se pertenecen a sí mismos. No a sus títulos. No a sus logros. No a la imagen que proyectan. A sí mismos. Y esa pertenencia produce una estabilidad que no depende de las circunstancias externas. Que no colapsa cuando llega un fracaso. Que no necesita validación constante para mantenerse en pie. Porque los que florecen tarde tienen algo que los que corren desde el principio raramente desarrollan, una relación honesta con el fracaso. No porque sean masoquistas, no porque disfruten el sufrimiento, sino porque han fracasado suficientes veces como para saber que el fracaso no los define. Han intentado suficientes caminos equivocados como para saber que un camino equivocado no es el final de la historia. Han colapsado suficientes veces como para saber que colapsar no es lo mismo que romperse. Esa familiaridad con la adversidad produce algo raro y extraordinariamente valioso. Un sistema nervioso que puede tolerar la presión sin entrar en pánico. Una mente que puede sostener la incertidumbre sin necesitar resolverla inmediatamente. Una identidad que no depende de los resultados externos para mantenerse estable. Por eso cuando los que florecen tarde finalmente se mueven hacia su camino verdadero, los obstáculos no los detienen de la misma manera. No porque sean invencibles, sino porque ya han aprendido que los obstáculos son parte del camino, no el fin del camino. Ya han aprendido que el tiempo que se necesita no es tiempo perdido. Es tiempo invertido en algo que el mundo todavía no puede ver, pero que ellos ya sienten con claridad. Y su relación con el tiempo cambia completamente. Donde otros sienten urgencia desesperante, ellos sienten paciencia. No la paciencia pasiva del que espera sin actuar, sino la paciencia activa del que confía en que lo que está construyendo tiene su propio ritmo, que forzarlo no lo aceleraría, lo rompería. Esta confianza en el proceso lento los convierte en pensadores de largo plazo extraordinarios,
en personas que no se agotan persiguiendo victorias inmediatas, en personas que pueden comprometerse con algo por años sin necesitar gratificación instantánea. Y en un mundo donde la atención dura segundos y la paciencia es un lujo, esa capacidad es una ventaja invisible que muy pocos reconocen hasta que ya es demasiado tarde para competir con ella. Con el tiempo, algo más ocurre. El resentimiento se disuelve. Antes, en los años más oscuros del proceso, ver a otros prosperar podía despertar una amargura difícil de admitir. Una sensación de injusticia. De por qué ellos y no yo. De qué tienen que yo no tengo. Esa amargura era comprensible. Era humana. Era la respuesta natural de alguien que todavía no entiende para qué sirve su propio proceso. Pero cuando la persona de florecimiento tardío finalmente da el paso hacia su camino verdadero, la comparación pierde su poder. No porque se hayan vuelto indiferentes al mundo, sino porque comprenden, desde adentro, que cada persona tiene su propia arquitectura interior, que no todos los procesos se miden con el mismo reloj, que lo que parecía una desventaja era en realidad una preparación para algo que requería más tiempo. Y esa comprensión produce compasión, por los demás y por uno mismo. Una compasión que no es resignación ni derrota, que no es el consuelo del que aprendió a conformarse. Es la paz del que finalmente entiende la lógica de su propio camino. Dejan de explicarse. Dejan de justificar su ritmo ante los que nunca lo entenderán. Dejan de buscar permiso para vivir de la manera que les es verdadera. Y esa liberación, aunque llegue tarde, aunque llegue después de años innecesarios de explicaciones y disculpas, es una de las sensaciones más limpias que un ser humano puede experimentar. Si este mensaje te tocó algo por dentro, si mientras escuchabas sentiste que alguien por fin describió lo que has vivido en silencio durante años, suscríbete. No por mí, por ti. Porque si esto resonó en ti, es porque estás en ese proceso. Porque algo dentro de ti ya sabe que tu camino es real aunque todavía no tenga la forma que el mundo puede reconocer. Y mereces un espacio donde esa verdad sea nombrada con frecuencia. No distracciones. Acompañamiento. Las personas que florecen tarde no llegan demasiado tarde. Llegan exactamente cuando están listas para llegar enteras. No llegan a alcanzar la vida. La vida los alcanza a ellos. Después de años en que parecía no querer saber nada de ellos. Después de años en que el silencio y la espera se sentían como abandono. La vida los alcanza. Y cuando lo hace, todo el tiempo que creyeron perder cobra sentido de golpe. No como una herida que finalmente cierra. Como una iniciación que finalmente revela su propósito. Las luchas no fueron castigos. Fueron preparación. La soledad no fue rechazo. Fue protección. Los fracasos no fueron prueba de incapacidad. Fueron filtros que removieron todo lo que no les pertenecía para dejar espacio a lo que sí. Y el resultado es una persona que no vive con la ansiedad de mantener una imagen. Que no teme empezar de nuevo cuando algo pierde sentido. Que no le tiene miedo al silencio, ni a la lentitud, ni al cambio. Porque ya sobrevivió todo eso. Ya sabe que ninguna de esas cosas la destruye. Su vida puede no verse convencional desde afuera. Puede no seguir el orden que el mundo esperaba. Pero se siente auténtica desde adentro. Y esa autenticidad, una vez que se vive de verdad, se convierte en una fuerza estabilizadora que otros sienten aunque no puedan explicar por qué. Se convierten en anclas para quienes los rodean, no porque den consejos, sino porque demuestran con su existencia que es posible llegar más tarde y llegar completo, que el significado no tiene fecha de vencimiento, que la profundidad tiene su propio tiempo. Así que si hoy te sientes detrás, si hoy sientes que el mundo avanza y tú todavía estás encontrando tu lugar, si hoy cargas el peso de años que parecen no haber producido lo que debían producir, recuerda esto. Tu camino no está roto. No se retrasó por error. Está floreciendo en una profundidad que los atajos nunca podrían alcanzar. Y lo que está creciendo en ti, vale cada año que tardó en formarse.